Fuentes. Estoy ahorita en la iglesia de San Nicolás, allá en Magdalena. Bueno, estamos entre la Magdalena y Tlalpan. Dependiendo a quién preguntes, estamos en una o en la otra. Si es a los de la luz, estamos en Tlalpan. Si es a los del agua, estamos en la Magdalena. Porque la luz nos llega de un lado y el agua nos llega del otro. ¿No? Estamos justamente en el río, Ciudad Rica, ¿no? Entonces ahí estamos, pero ahorita haciendo cosas buenas. Dios está alcanzando gente, salvando personas. Ahorita estábamos en el curso de los bautizos, o de la gente que se quiere bautizar. Hay varias personas que están en esta intención. Y estamos contentos también de estar acá con ustedes. ¿Nos quieren escuchar la palabra de Dios? El día de ayer iniciamos una serie de mensajes. Sin embargo, si usted por alguna razón no pudo estar ayer, no pasa nada. Bueno, más o menos, pero voy a intentar separar las ideas. Y si estuviste ayer, pues vas a tener una visión más amplia de las cosas. ¿Estamos claros? Les dije que hoy íbamos a orar y hablar acerca de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y mañana en la noche, ¿acerca de qué? De la sanidad. Mañana en la mañana vamos a hablar sobre la iglesia. Pero mañana, pues todavía no llega. Vámonos con lo de hoy, amén. Vamos a abrir la palabra del Evangelio según San Juan, igual que ayer, en el capítulo 1. Y quiero que pongamos mucha atención. Vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Dios. La palabra, bueno, el servicio ya está en las manos del Señor. Lo que quiero es que la palabra sea la que Dios hable a sus corazones, a sus vidas, a sus conciencias, amén. Que reciban el mensaje de parte de Dios. Padre Santo, les damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos estás dando de reunirnos hoy delante de ti. Creemos en tu palabra, creemos en tu verdad, hemos experimentado tu gracia y tu amor. Y hoy te pedimos que sigas obrando y hablando en nuestras vidas, que sigas restaurando los corazones de cada persona que está en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Se acuerda que ayer leímos Juan 1? Leíamos en el versículo 29 acerca de Juan el Bautista, que decía: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me vio bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a hacer hoy énfasis en la segunda parte de esta escritura. ¿Estamos claros? Imagínate, pues, ¿cuántos mensajes se necesitarían para entender toda la palabra de Dios? ¿No? Solo estás cañón. Necesitas 2 cerebros, yo creo, ¿no? Y 5 vidas para agarrar la idea. O necesitas al Espíritu Santo, que es de lo que vamos a hablar. Y notarás lo siguiente, que Jesucristo estaba, pues, caminando, ¿no? Cuando andaba allá con mis padres, ¿no? Miren que arrepiéntanse, le andaba diciendo serpientes a los fariseos y acá, y en esto pasó Jesucristo. Y entonces hace referencia a él, dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé de quién era, pero yo vi que el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿verdad? Y el que me envió a bautizar en agua, escucha que aquí hay 2 diferentes tipos de bautizos. El que me envió a mí a bautizar en agua me dijo que iba a venir una persona sobre la que iba a permanecer el Espíritu Santo y que él iba a bautizar en el Espíritu. ¿Sí me voy a entender con esto? La palabra dice: él bautiza con el Espíritu, y dice: y entonces entendí que es el Hijo de Dios. Ayer hablamos de una parte importante, y es que la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo, pues, es total, ¿no? Es continua, de inicio a final, desde el inicio de la creación hasta el final de nuestra creación. Y tiene muchas cosas interesantes
y dice la palabra, Jesús es el que bautiza con el Espíritu. Y qué interesante es este concepto. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a darnos cuenta de que hay dos cosas diferentes que la Biblia las menciona. Después de esto me gustaría que viéramos un video de hidrografía. Sí, muy bien. Primera de Corintios 12. ¿Sí estamos ahí? Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Escuchen. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo está eso? Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, ¿en qué fuimos bautizados? ¿En el cuerpo o en el espíritu? ¿O cómo está la onda? Luego dice, todos los, sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Ancianos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra hace referencia a dos acontecimientos diferentes que en ocasiones pues no entendemos que son diferentes. Uno dice, fuimos bautizados, ¿no? Porque en un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo fuimos bautizados? En el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Sí. Porque solo Cristo puede bautizar con el Espíritu. La iglesia no puede bautizar con el Espíritu. Ningún ser humano que no sea Cristo puede bautizar con el Espíritu. Solo la iglesia, si tiene el Espíritu, puede impartir al Espíritu, ¿sí o no? Dice, y aparte de que fuimos bautizados en el Espíritu, en un cuerpo, es decir, a través de Cristo para ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre ser bautizado y beber? Hay el video que les quiero enseñar, ¿sí lo cita? Se llama este concepto hidrografía. Me gusta mucho. Se usa en las motos, se usa en los carros, se usa en los celulares, bueno, no en el celular, en las partes de las carcasas del celular y demás. Así se ve o apagamos la luz. ¿Así se ve, no? Sí. El fondo que está ahí es agua, ¿sí o no? Y arriba del agua pusieron pintura en aerosol, lo que está muy interesante, ¿sí o no? Y después la van a bautizar. ¿Sí van a entender con esto? Ahorita, nada más que es medio lento el compa, pero ahorita no va a echar nada. Y una vez que la bautiza, o la sella, porque la sumerge, se queda la imagen impregnada en la superficie, ¿sí o no? Ya está ahí. Y ya nadie los anima a que si alguien quiere tomar el curso de hidrografía, lo haga, ¿no? Pero sí me dio a entender. Lo que hizo fue bautizar. ¿Eso qué quiere decir? Sumergir y sellar. Y por consecuencia, cambiar la imagen. ¿Sí vimos lo que pasó? Estaba lisa y blanca, ¿sí o no? Y esta herramienta se utiliza como una forma, en lugar de que alguien pinte con aerosol, también es otra forma. Está muy loco. Sobre el agua establecen la figura que quieren a cierta temperatura, porque no crees que es tan fácil. Bueno, esto se hace hasta hoy en día en la piel, pero se quita. Y lo meten. Y cuando lo sacan ya está la imagen. ¿Y qué ocurre con el bautizo? Básicamente con el bautizo, lo que Dios quiere hacer, y por eso me gusta esta ilustración,
es sellarnos, sumergirnos en el Espíritu. Vamos a leer Juan 1. Juan, en el capítulo 1 otra vez. No, ¿ya leímos Corintios? Ya. Ahora, Juan 1. ¿Sí leímos? Sí, porque en un solo espíritu, ¿no? En un solo espíritu, en un cuerpo. Entonces se refiere tanto al cuerpo de Cristo como a la iglesia, porque es en Cristo a través del Espíritu. Entonces, ¿qué estamos en Juan 1? ¿Sí estamos? Y vamos a leer el capítulo 1, que lo leímos ayer también, si se acuerdan. Y vamos a leer desde el versículo 9, para el antecedente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, a todos, aquí escuchen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio otra vez habla de que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: desde quien yo decía que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, Juan sitúa la parte del versículo 29 entre estos versículos, pero lo separa cuando lo comparte, si no entender, porque quiere que entendamos una sola idea. Dice, aquella luz verdadera que venía y que alumbra a todo el hombre, Jesucristo, o Emmanuel, o Dios con nosotros, venía a este mundo, el único capaz de bautizar con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y luego dice la palabra que el mundo lo rechazó, que mucha gente no le interesó. Dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y qué dice? Les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿sí o no? Y aquí me gusta porque la mayoría de nosotros se salta una palabra que dice hechos. Yo no. El otro día estaba platicando con la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Nos dio la potestad de ser hijos de Dios o de ser hechos hijos de Dios? ¿Es diferente ser hijo de Dios y ser hecho hijo de Dios? En Romanos, en el capítulo 8, también menciona algo similar, ¿verdad? Romanos 8, vamos a leer el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a la Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Nuestras ganas de ser hijos de Dios, la comunión, ¿cómo se llama esta? La persinada. ¿Qué da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu. Ahora dice en Romanos, ahí mismo 8, pero en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿a quién Dios no conoció? ¿Hay alguien que Dios no haya conocido? Todos, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, es decir, entre muchos hijos de Dios. Ya con esto deberíamos haber la idea con el video. Pero no. Dice, porque a los que antes conoció también, ¿qué hizo?
Pero ¿qué fue lo que predestinó? Que fueran hechos, ¿qué? Conforme a la imagen. ¿De quién? De su Hijo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos en Cristo? Porque la única forma de ser hechos a la imagen de Cristo es bautizándonos en el Espíritu, es bautizándonos en Cristo, el unigénito, primogénito, ¿sí o no? Pero esto es interesante porque la mayoría de las personas se saltan la palabra de ser hechos, de ser hechos hijos. Aceptaste a Jesús, ya eres hijo de Dios. Hay mucha gente, tomamos el curso de bautizo, algunas personas están aferradas a que se quieren bautizar. Oiga, pastor, 10 vez no puedo tomar el curso hasta enero, todavía me podría bautizar. Bueno, ¿por qué te quieres bautizar así como que tan intensamente? No, pues hay que tomar el curso. No, yo ya tengo muchos años conociendo a Dios. Oye, pero acabas de salir del anexo hace 2 semanas. Y esto es real. Y a veces no capoteamos bien las cosas. Porque Dios dice, es que sabes que lo que hace Cristo es que Él tiene la posibilidad de bautizar con el Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Él tiene la posibilidad de facultarnos y de pasarnos por un proceso de cambio en el que nos hace hijos de Dios. Ser hechos hijos no quiere decir ser hijos de forma automática. Por eso dice Romanos 8, es que solo los que son guiados por el Espíritu, pues realmente son hijos de Dios. Es decir, solamente aquellas personas que están siendo hechos hijos de Dios, son hijos de Dios. No es lo mismo ser hijo de Dios por decreto, porque creo en Jesús, a ser hijo de Dios porque estoy siendo hecho hijo de Dios. Es un cambio importante. Porque uno tiene que ver con decretar que soy un hijo de Dios y otro tiene que ver con un procedimiento. ¿De qué? Transformación. ¿De qué? A la imagen de Cristo. ¿Qué es lo único que nos puede cambiar a la imagen de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Por qué el cristiano necesita el Espíritu Santo? Porque quiere irse al cielo. Y porque para irse al cielo, pues tienes que ser hijo de Dios. ¿Yo no? No hay otra. Y entonces hay otro concepto que usa Corintios, o Pablo en Corintios, dice, porque una cosa es que todos fuimos bautizados en un solo espíritu, en un cuerpo, pero también es cierto que a todos se nos da a beber un solo espíritu. El segundo concepto de beber se refiere a ser llenos, ¿sí o no? Sí entendemos la palabra beber. ¿Qué pasa? Cuando uno toma mucha agua, ya no quieres agua, ¿sí o no? ¿A alguien le ha pasado que se harta del agua? Yo soy intolerante al agua. Si yo puedo no tomar mucha agua en el día, y hoy es que llevas muchas horas sin agua, tomo 2 vasos de agua y siento ganas de vomitar. A mí me pasa eso, no a todo el mundo, ¿verdad? Me pasan cosas raras en mi panza. No me gusta. El agua me sabe feo. Entonces uno toma mucha agua y después ya no puede seguir, ¿sí o no? Porque ya se llenó. Entonces, un concepto que dice el Señor es, bueno, es que la única forma en la que tú puedes ser hecho a la imagen de Dios es que seas bautizado en Cristo. Es que seas bautizado o sellado a través del Espíritu Santo. Porque de otra manera no vas a poder cambiar a la imagen de Cristo. Pero también es cierto que no vas a poder ser lleno del Espíritu Santo si no estás sellado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Este concepto me gusta aún más. Porque resulta que has pensado,
llenar una botella de plástico con lava. ¿Y qué pasaría? Se destruye, ¿sí o no? Se deshace por completo. ¿Y qué pasaría si el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas? Por eso no podía ser antes permanente. ¿Qué pasa si viene sobre nuestras vidas? ¿Lo podríamos retener? ¿Qué pasaría con nuestro ser? ¿Qué pasaría con nuestra mente? Explota. Me gusta esta historia. Miren, vamos a leer 1 Corintios 2. Bueno, no es historia, es un fragmento de la palabra. 1 Corintios 2, ¿estamos ahí? ¿Yo no? Dice el versículo 6, arriba dice la revelación por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y fíjate que otros utiliza la palabra predestinada en relación al Espíritu Santo. Yo no. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, pues cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué interesante es esto, ¿sí o no? Porque dice la palabra, bueno, es que hay cosas que el hombre no percibe. Y ya partiendo de aquí, la cosa es diferente. Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él es su locura y no las puede entender. ¿Qué quiere decir no percibir? Pues saben que hay rayos del sol que no percibimos con nuestros ojos. ¿Sí? Hay rayos de la luz que no percibimos. Es más, ¿cuántos más fácil? ¿Cuántos han ido a sacarse rayos X? Una radiografía que se rompieron algo en su cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pusieron ahí la patita o el pie, o se pusieron de costado, lo que quieras, y de repente, ¿sí o no? Y se ve una imagen, ¿sí o no? ¿Y cómo fue eso? Hubo algo que no percibiste que pasó a través de esa maquinita, ¿sí o no? Algo que no percibiste. Percibir tiene que ver
con nuestra realidad. Hay cosas que no podemos percibir. Y resulta que las personas que no tienen al Espíritu de Dios no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Pero resulta que el Espíritu lo que hace es conocer a Dios, darnos a conocer a Dios y cambiarnos a la imagen de Dios. Resulta que hay muchas personas que si no pueden percibir las cosas del Espíritu, o sea, percibir quiere decir que les pasan de noche. ¿Cuántos de ustedes, espero que antes y no ahorita, cuando leían la Biblia, no entendían la O por lo redondo? ¿Quién puede decir amén? Levante su mano. Resulta que somos todos, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿A poco no estaba en español? Pero algo pasaba, ¿sí o no? Algo pasaba que nos daba sueño. Algo pasaba que no entendíamos. Algo pasaba que ya no sabíamos ni quién era José y quién era su papá, y si lo mató su hermano o solo los engañó y lo mandaron con los egipcios. Yo tenía una maestra en historia en secundaria que estaba convencida y estaba segura ella de que Abraham había llevado a Israel de Egipto a Canaán. Yo estaba convencida, aparte. Y su libro de la historia decía eso. No, ella decía que fue Abraham. Y que nosotros teníamos que responder a Abraham si no estábamos mal el examen. Me dije, yo voy a poner a Moisés porque esto no puede ser. Yo qué culpa tengo, ¿no? Pero hay una realidad que no se puede percibir. Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que no podemos razonar. Hay cosas que nuestra mente natural, en nuestra condición natural, no alcanza a ver. Y quiero que veamos 3 ejemplos sencillos. En Lucas 5:22. ¿Sí me voy a entender? No sé si te ha pasado cuando llevas a un invitado y trato y no, es que no entendí nada. Es que no le entiendo. ¿Sí ha pasado? Sí. Ay, ya vámonos. Lucas 5:22. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía ciertas particularidades. 5:22 dice. Bueno, desde el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaban a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, ¿conociendo qué? Los chismes y sus murmuraciones. No, dice, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Imagínate que tú estás pensando, estás viendo a Jesucristo y dices, no, se me hace que es pura mentira. Aparte, ¿a poco es? Pero tú estás pensando. Y Jesús llega y te contesta lo que estás pensando. ¿Sí me va a entender con esto? Estás, no, se me hace que Dios no existe, se me hace que Jesús no es verdadero, pero no se lo estás diciendo a nadie. ¿Y qué pasa? Que Jesús dice, oye, te voy a contar una historia, y así enseñó muchas cosas. Muchas personas estaban ahí con él, pensando y teniendo pensamientos, no le creo, se me hace falso, no creo. Y entonces empezaba a utilizar una serie de parábolas. Porque era muy astuto, Jesucristo era súper astuto. Lo querían matar y lo querían crucificar. Y dice, bueno, ¿por cuál de mis obras me quieren matar? ¿Están enfermos? ¿Le di de comer a la gente? No, dice, no es por tus obras, es por tus palabras. ¿Y qué dije? Pues es que así como que
muy claramente nada, pero creemos que dijiste que eras hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué lo mataron? Porque dijo que podía destruir el templo y al tercer día levantarlo. Golpe de estado por lo que dijo Jesús. No. ¿Sí lo va a entender? Pues qué gravedad de Jesús dijo que podía. Pues que lo hagas, es cierto, ¿no? Si no, pues déjalo. Pero no fue malo. Pero Jesús podía percibir sus pensamientos. Y ahora, la mente de Cristo, porque tenía el Espíritu Santo, mira cómo funciona en otras dos historias. Hechos, en el capítulo 5. ¿Sí está siguiendo? Y ahorita vamos a ver por qué quiero que entendamos la importancia del Espíritu Santo y la mente y eso. Hechos 5 nos habla de una historia que se llama Ananías y Zafira. ¿Conocen la historia o la resumo o qué pasa? ¿Quién se la sabe? Como 7 personas, bueno. ¿Sí? Entonces, Ananías y Zafira en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién le dijo a Pedro el chisme? ¿Cómo fue la cosa? Bernabé dice, pues yo tengo una heredad, me la voy a vender, hay gente en la iglesia con necesidad, se la voy a dar para que se reparta entre las personas en necesidad, ¿verdad? Ananías y Zafira dijo, pues nosotros igual, que son bien buena gente. Y a la mera hora, pues mintieron y dijeron que la habían vendido en 100 y no había sido en 100, sino en 180. Y le dijo el apóstol Pedro, oye, ¿por qué le permitiste a Satanás que llenara tu corazón? De engaño, de mentira, de porquería. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿En dónde estaba ahí el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿En quién estaba? Pues en Pedro. ¿Y cómo se enteró Pedro? Por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y le dijo, ya sé lo que hiciste. Ya sé lo que estás haciendo. Engañaste a Dios. ¿Se te ocurrió que podías engañar a Dios? ¿Sí me va a entender con esa historia? Tenía la mente de Cristo porque tenía el Espíritu Santo y podía entender lo que estaba pasando. En Hechos, más adelante, en el capítulo 14, ¿sí me está siguiendo? Hechos 14, dice del versículo, vamos a leer, desde el 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. ¿Por qué dice? Cojo de nacimiento, por eso está imposibilitado de los pies. Y enfatiza que jamás había andado. Ahora sí que, ¿tú consideras que es importante que Jesús, que la palabra mencionara esto? Y porque luego la gente dice, se me hace que estaba haciéndose. Dice, bueno, este cuate así nació, para que no digan que no. Si no, y ya hay otras historias, ¿no? Del que sanó de la ceguera. Este oyó hablar a Pablo, el cual, o sea, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Y cómo ves que alguien tiene fe para ser sanado? Porque hay cosas que no se perciben con los ojos. Hay cosas, las cosas de Dios, no se perciben con la mente natural. Este hombre estaba enseñando la palabra de Dios y compartiendo, ¿verdad? No, que el Señor Jesucristo es la respuesta. Y había un hombre que no podía caminar. Y cuando lo vio Pablo, vio que tenía fe para ser sanado. Vio que tenía fe. ¿Y cómo se ve la fe en una persona sentada?
¿Sí me voy a entender? Se peina de lado, se pone más chapitas, suda más. No, ¿sí ves? Dice, y entonces vio, percibió, dijo, esta persona va a ser sanada. Tiene la fe que se necesita para ser sanada. Y la historia nos narra que la salud. ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué les hablo de esto? Necesitamos entender que el proceso, y no sé si ya se me hizo tarde a pegar. ¿De qué empezamos? No hace mucho. ¿Me sigo? Es que quiero hablar de otra cosa, pero a lo mejor y ya mañana. Bueno, entonces una parte hoy y la otra mañana. Necesitamos entender esto. El único que nos puede hacer hijos de Dios es cuando tú eres bautizado por Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando te sumerges en Él y eres sellado. Y ahí inicia la historia. ¿Y cuál historia inicia? La historia de el cambio. De la historia de ser hechos. ¿Y por dónde inicia esta historia? Por la mente. ¿Sí me doy a entender? Lo primero que Dios necesita cambiar en la persona es su mente. Porque estamos tan atascados de ideas, ¿sí o no? ¿O cuántos de ustedes tenían una visión de cómo era Dios? ¿Y cuántos estaban enojados con Dios? Cuando después entendieron que el enojado pues era Él. ¿Sí o no? ¿O cuántos se sentían ofendidos por Dios? Es que me quitó a la persona que yo tanto amaba. ¡Hoy! No, ¿eres dueño de la gente o qué te pasa? ¿O cuándo ¿O todavía crees en la esclavitud? A lo mejor Dios lo libró. A lo mejor Dios le dio otra oportunidad. ¿Sí me doy a entender con esto o no? Pero nosotros nos sentimos dueños de todo. Y cuando venimos a Dios tenemos una visión distorsionada de todo. De la iglesia, de los hermanos, ¿sí o no? Del pastor, de Dios, de la palabra de Dios. He escuchado una serie de comentarios. Es que la Biblia la hicieron hombres. Sí, pero estúdiala y vas a darte cuenta que ningún ser humano tiene la capacidad de unir ideas de la forma en la que están unidas. Ay, es que se me hace que son mentiras. La gente ni sana. Entonces ven, y si estás tú enfermo, ¿por qué no te arrodillas delante de Dios y clamas y experimentas su sanidad? Ah, se me hace que lo que ellos quieren es el dinero. Entonces hay que hacer cuentas. ¿Hacemos cuentas? ¿Y cómo quedamos en las cuentas? Resulta que no solamente le debemos al pastor, le debemos a Dios. ¿Sí o no? Ah, no, es que los hermanos son bien hipócritas. Mírate en el espejo y vas a darte cuenta que también tú, por eso cabes. ¿Sí me va a entender con esto? Entonces, lo primero que tiene que hacer Dios es establecer la mente de Cristo en nuestros corazones, en nuestro ser. ¿Sí me doy a entender? Para que podamos percibir lo espiritual, para que podamos percibir lo que es correcto, para que podamos separar lo malo de lo bueno y para que empiece el proceso de santificación. La santificación no es persínate ante el mal. Oye, es que está bien es que en la iglesia no te dejan ser marihuano y borracho. Es que en la iglesia no te dejan ir a fiestas y tener novios a los 11 años. Es que en la iglesia son bien malos. Eso no es la santidad. La santidad es por el Espíritu Santo, ese proceso de cambio. ¿Cómo se tiene que entender la santidad?
volver al uso natural y correcto de nuestra existencia. Dios no nos creó para lo que estamos siendo y haciendo. Dios no creó la mente que tú y yo hoy tenemos para tener los pensamientos que tiene. Dios no creó la boca que tenemos para hablar las cosas que hablamos. Dios no creó los sentimientos que tenemos para usarlos de la forma en la que los usamos. La santidad es volver al uso original, volver a la imagen. Por eso dice Génesis 2, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Sí o no? Y los hizo con una intención. Los hizo de manera que ellos podían percibir a Dios, escuchar su voz. Hoy la gente no puede escuchar la voz de Dios. Escuchan música, escuchan mentadas de madre, hasta las que no son hacia uno, las escuchas y las regresas. Pero la voz de Dios no la puedes escuchar. Vivimos en este mundo de santidad echada a perder, donde la gente hizo mal uso de lo que es el amor, en donde la gente hizo mal uso de lo que era ser un esposo y una esposa, en donde la gente hizo mal uso de su mente. ¿Por qué crees que Jesucristo era quien era? ¿Por qué Jesucristo de repente podía no comer y estaba bien? ¿Por qué Jesucristo podía sanar enfermos? ¿Por qué Jesucristo podía hacer todo lo que hacía? Él es, dice Filipenses, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tú quieres ver cómo debería de ser el hombre, tienes que ver a Cristo y decir, es que así debería de ser el carácter del humano. Y el que hoy está muy alejado de ese, porque le di mal uso, porque me malformaron mis padres, la sociedad, mis desviaciones, ¿verdad? ¿Y qué es la santidad entonces? Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Es que estás echado a perder por el pecado. No te das cuenta que la amargura que tienes dañó tu corazón y tu percepción de la realidad. Es que tú estás pensando que en esta vida tú eres el importante y satisfaces los deseos de tu carne. No te das cuenta que te hice para que tú pudieras ser la corona de la creación y siendo esa corona pudiera reflejar mi gloria y mis virtudes y mi poder. ¿Sí me voy a entender con esto? O ya es mucha idea. Vamos bien. Si no cambia la mente, el proceso de santidad no inicia. Efesios dice en el capítulo, vamos a leer el 2 y después el 4, Efesios 2. Dice en el versículo 10, porque somos hechura suya. Bueno, pero habla el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y de quién habla? ¿Con quién habla? Porque aquí habla con los efesios, luego dice uno, somos hechura de Dios. En Cristo Jesús. ¿En quién somos hechura suya? En Cristo Jesús. ¿Qué tipo de hechura somos si estamos en Cristo Jesús? Hijos de Dios. ¿Sí o no? Luego dice, creados en Cristo Jesús. Una hechura que fue creada en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso es el Evangelio, ¿sí? Estás hecho para buenas obras cuando estás en Cristo Jesús. ¿Y qué buenas obras son esas? ¿Quién sabe, hermano? Pues yo soy nuevo, apenas tengo 7 años en la iglesia, espero más tiempo. Ahora vamos a Hechos 4. Dice, versículo
22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a ¿qué? Los deseos engañosos. ¿Qué tipo de deseos son? Venga, estoy en Efesios. ¿Efesios 4? ¿Sí, no? ¿Qué dije? No, Efesios 4. Efesios 4, pues yo estoy leyendo Efesios. Sí, Efesios 4, 22. A ver, pues espera. Es que pues estaba rapida levanta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Según Dios. Cuando decimos Evangelio según San Marcos, ¿qué quiere decir? Que es la visión de Marcos sobre el Evangelio, ¿sí o no? ¿Qué es lo que Marcos escribió? No decimos el Evangelio que hizo Marcos, o no decimos el Evangelio de Marcos, sino según Marcos, según Mateo, según Lucas, según Juan. ¿Por qué según? Porque depende de su percepción, porque depende de su existencia, porque depende de su mente. Dice, y nosotros somos, pues creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí me doy a entender con esto, mis hermanos? Este mensaje me gusta mucho. Y mañana yo creo que le vamos a seguir. Porque quieres tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Sí o no? Ven a Cristo Jesús y deja que te bautice en el Espíritu. Deja que te selle en el Espíritu. ¿Sí lo doy a entender? Ya eres un hijo de Dios. Está renovando tu mente. Está siendo guiado por Él. Está cambiando la disposición de tu corazón, la disposición de tu voluntad. Está cambiando tus pensamientos. ¿Sí me doy a entender con esto? Estás bebiendo de Él para que te cambie y te renueve. ¿O sigues sin percibir la verdad? ¿O sigues sin percibir lo que está mal? ¿O sigues diciéndole amigo a los que atentan contra Dios? ¿O sigues rodeándote de pecadores solapando? ¿Sí me voy a entender con esto? Porque así puede ser el caso. Esto lo tenemos que entender. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos hechos hijos de Dios. Todos los que creen. Imagínate si no Jesucristo pues no hubiera mandado que él, no hubiera muerto él. Oye, pues si solo quiero que 50 personas sean hijos, pues mejor manda a Gabriel, oye. ¿Sí o no? Pues si nada más son 100 los que quiere salvar, 144,000, pues mejor manda a Miguel, pues él se ve que sí te sabe. Pero la única persona que nos podía hacer hijos era Cristo, por cuanto era hijo. La única persona que puede iniciar ese proceso de cambio en nuestras vidas y hacernos hijos de Dios es Jesucristo a través del Espíritu Santo, sellando nuestras vidas y después llenándonos con su poder, renovando nuestras mentes para santificarnos, es decir, para volver al uso correcto de nuestra existencia y reflejar la gloria de Dios. ¿Puedo entender? Vamos a ponernos hoy en pie rápidamente. Ahora entiendes cuando dice Pedro en Hechos, porque para todos es. ¿A qué? ¿De qué? Del Espíritu Santo. ¿Para quiénes son? Todos.
Para los que han creído en Jesucristo. ¿Sí me estoy entendiendo? Para los que dicen Jesucristo es el camino. Les decía yo hoy a los hermanos del bautizo, una persona se bautiza no porque todos se quieren bautizar, no porque ya tengo muchos años en la iglesia, es porque tú vas a declarar y a confesar lo que pasó en tu corazón. Oigan, quiero que sepan algo. He conocido a Jesucristo. Experimenté su perdón, experimenté su amor, me hizo libre y cambió mi pensamiento y cambió mi vida. Quiero que sepan que le doy mi vida a aquel que dio su vida por mí y me limpió y quitó toda maldición y condenación de mi vida y me sanó y me liberó y me cambió. Por eso me quiero bautizar, porque experimenté a ese Dios. Entonces uno viene a Cristo Jesús, se bautiza en él, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo lo sella y dice, está listo para ser hecho hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Estás listo para eso? Es un cambio. Es un cambio de lo que somos a la imagen de Cristo. Físicamente no. Va a haber un cambio visible en la resurrección, ¿sí lo saben? Nos van a dar otro estuchito. Pero vamos a ser como los ángeles. Eso es muy interesante porque no entendemos, obviamente, nuestra humanidad si no es el masculino y el femenino. Por eso dice, no, en Lucas habla de eso. Porque un día le dijeron a Jesús, bueno, es que un cuate tenía una esposa y se le murió, se quedó con su hermano y así 7 veces. ¿Quién va a ser su marido ahora en el cielo? Dice, no, ustedes están perdidos. ¿Cómo? O sea, ¿qué están pensando? Luego les hablo de eso, es el tema de... ¿Sí me voy a entender con esto? ¿Lo puedes recibir? ¿Puedes recibir a Cristo? Hoy tú puedes ser sellado y bautizado por Cristo, así como esa, ¿sí o no? En donde se le puso una vestidura diferente. ¿Sí vieron, no? Es a lo que se refiere. Obviamente estamos hablando de un lenguaje de hace muchos años, pero se entiende. ¿Sí o no? Se entiende a lo que se refiere. Y gracias a la hidrografía hoy entendemos a lo que se refiere. Se le puso un nuevo vestido. ¿Sí o no? Dice, ahora este es hijo de Dios. Uy, sí será, porque se ve como que no se ve tan hijo de Dios. Es que está siendo santificado. Ahí va. Está cambiando su corazón. Está cambiando sus valores. Ya considera que lo valioso es estar en la iglesia. Ay, no, ¿cómo que yo quiero ser doctor de doctores, especializado en las uñas del pie? Yo quiero ser especializado en Cristo. Y si no me sé las uñas del pie y los 4 huesos que tiene el dedo, o 7, o 20, o 50 que tengas tú, o 200 que tenemos en el mundo, o no sé cuántos. 206. Si no te lo sabes, pero que puedas percibir las cosas de Dios, ¿verdad? Para que veas a una persona en la calle y le digas, mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero tengo algo. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Mira, yo no tengo ahorita las respuestas de si el sol, su edad, y si son lunares o no son lunares, pero yo sí tengo algo. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo y te va a sanar. Yo no sé muchas cosas acerca de que si existe la Atlántida, porque ya es que dicen, ¿no? Pero lo que yo sé es que estaba lleno de amargura, de resentimiento, de porquería en mi vida. Y alguien me cambió. Y alguien me está cambiando. Y qué lamentable que mucha gente no. Años sin iniciar siquiera el ser hechos hijos de Dios. Siempre las mismas discusiones. Siempre las mismas enfermedades, siempre las mismas luchas, siempre las mismas tonterías. ¿Por qué? Porque no has iniciado ese cambio de mente que te ayuda a percibir lo espiritual.
Hoy, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Que el Espíritu Santo venga y nos selle si tú no eres sellado, si tú no eres bautizado en mí. Y la segunda, que te llene y que te sature de su Espíritu. Si ves esto, la relación entre el Espíritu Santo sabe las cosas de Dios y nosotros tenemos la mente de Cristo, es que el Espíritu Santo opera en la mente de Cristo en cada individuo que lo recibe. Bueno, es que yo no entiendo nada. Ven y recibe el Espíritu Santo. Es que yo no sé qué responder. Dijo la palabra. Si no sabes qué responder, deja que el Espíritu Santo responda por ti. Es que yo no puedo. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Es que ya lo intenté 500 veces. Sí, pues deja que ahora lo intente el Espíritu Santo. ¿Sabes de lo que te hablo? Hoy puede ser tu día. Hoy puedes toda tu vida cambiar de forma radical. ¿O no confías en Cristo Jesús? Hermano, ¿y qué tal que si hago eso y doy un salto al vacío, voy a perder todo lo que tenía ya ganado? Dijo el apóstol Pablo, no vale nada. Me engañaron. Eran cartones y hojas que un loco selló y dijo que yo era alguien. Pero dijo Dios, ¿quién era yo? Apóstol de Jesucristo, dice. Eso vale más que esos cartones y papelitos sellados por un muerto. No sé quién es esa persona, pero necesitas oír eso. ¿Eh? Dios te ama. A cada uno de este lugar Dios los ama. Quiere hacerte la imagen de Cristo. Dime si no te ama. Quiere que recibas lo mismo que su hijo va a recibir. Porque si hijos también herederos. Tampoco no te ama. Es que mira, si me amara no me hubiera pasado todo lo que me pasó. No es tan grave. Le debes más a Dios. Pero si cambias la vida, no te imaginas lo que te va a pasar el resto de la existencia. Vamos a cerrar los ojos unos minutos y inclinar nuestro rostro de reverencia a Dios. Vamos a orar. A veces yo no oro por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llena a las personas. A veces lloro y nadie. Porque te digo, a veces se tienen que sellar. Porque no